El asesinato de una mujer rompe la tranquilidad de noviembre por la mañana. Su cuerpo es hallado en un pueblo a los límites del estado de Veracruz que fue descubierto por los lugareños. Al poco rato, las autoridades llegan al lugar. Una cifra más en los altos índices de feminicidios, se pensaba. Pero lo que hacía distinto este caso fueron los detalles de su asesinato y, por supuesto, lo que pronto se descubriría. La mujer era joven, de edad universitaria. Su identificación sacaba a relucir que era estudiante en la Ciudad de México. ¿Cómo llegó hasta aquí? Era lo que se preguntaban los investigadores. El cuerpo presentaba signos de tortura, abuso sexual, las orejas cortadas y las manos amputadas. Mismas características habían sido encontradas en 66 feminicidios ocurridos del 21 de marzo al 22 de junio de este año. ¿Un asesino en serie? Era lo que pensaban los investigadores. Las autoridades hicieron pasar este acto como una cifra más, sin pistas o detalles importantes que ofrecer a la ciudadanía para evitar el pánico. Pero por debajo del agua se investigaba por qué 66 mujeres tenían las mismas características que la recién hallada. Unas semanas después, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es detenido Agustín intentando ingresar con una mochila que contenía una bolsa de cocaína a un vuelo México-Polonia. Después de 3 días de investigación e interrogación, se llegó a la conclusión de que Agustín había participado en el reciente feminicidio ocurrido en los límites de Veracruz y otros más. ¿Por qué mataste a ese estudiante?, fue la primera pregunta. Sin titubear, el detenido responde: yo no la maté, solo acompañé a dejar el cuerpo en ese lugar. ¿Por qué exactamente ahí? No les voy a mentir, responde. La mayoría de las mujeres y niñas que aparecen en esas zonas, específicamente en calles como esa, es porque fueron víctimas de un ritual. ¿Ritual?, preguntó uno de los investigadores. Sí, la calle tenía forma de cruz. La gente que está metida en el negocio de la brujería tira bolsas negras llenas de porquería en calles, específicamente que tengan esa forma. Asimismo con los cuerpos. Algunos los entierran, pero también acostumbran a dejarlos en calles que tienen forma de cruz. Esto es una pendejada. Tú matas porque eres un degenerado y punto, dice uno de los investigadores. No es que sea un degenerado, pero yo no las mato, solo las llevo. Eres igual de culpable que ellos. Lo sé, yo soy un delincuente y vivo con eso a diario, pero los demás van presentándose ante las cámaras como si no fueran nadie de temer. ¿Hay más? ¿Y por qué ibas a volar hacia Polonia? Sí, somos muchos, y la razón por la que volaba a Polonia va muy relacionada a su pregunta. La trata de personas genera millones. Por cada éxodo humano nos embolsamos el PIB de un país pequeño. Yo iba a volar a Polonia por esa misma razón. Miles de migrantes están llegando a la frontera que divide a Polonia de Bielorrusia, y no solo representa un problema para Polonia, sino también para toda Europa. Ay, sí. Los migrantes siempre son un problema para el Estado. Y yo llegaría para sacar a esos problemas de allí y llevarlos a un lugar mejor. ¿Y la cocaína? ¿A dónde llevarías a esas personas? Al llegar al aeropuerto en Varsovia, alguien me estaría esperando. Ese alguien es un que conoce a muchas personas importantes. Me ayudaría a mover a esos migrantes a distintos puntos y yo le daría la cocaína. ¿Solo 1 kilo? No, la bolsa era solo un detalle y muestra. Pronto un barco repleto de esa porquería llegaría al puerto de Gdansk. Era un intercambio. Él me ayudaría a mover a las personas que yo quisiera y él se quedaría con la coca. La coca es cara en Europa, pero las drogas sintéticas son baratas. En fin, los migrantes representan una fuerza de trabajo muy barata. Llevaríamos a las personas en camiones desde Polonia hasta Eslovenia, luego en barco hasta el puerto de San Marino en Italia. Ahí dividiríamos en 2 grupos a toda esa gente, hombres en un lado, quienes serían llevados como obreros para fábricas o trabajadores de la construcción al norte de Europa en nombre de los empresarios. Por otra parte, las mujeres serían obligadas a entrar al negocio de la prostitución. Normalmente son la Camorra, la Cosa Nostra, la mafia calabresa, la mafia pugliana o los cárteles marroquíes quienes compran a las mujeres y las llevan a sus clubes. Eres un pendejo. ¿Quieres que nos creamos el cuento de que eres una especie de ¿qué? ¿Supertraficante internacional?, dice enojado uno de los investigadores. Yo solo obedezco órdenes, nada más. Pero, ¿y la mujer asesinada en Veracruz? ¿Por qué se parece a las otras 66 asesinadas? ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Quién las mató? Fueron rituales. No hay que preguntar quién las mató, sino quiénes. Hablamos de todo tipo de personas que están involucradas en este asunto. Ladrones, capos de la droga, académicos, empresarios, policías, fiscales y hasta generales. Una red que opera en el norte y el sur, que se mueve en todos los niveles que el bien no puede ver y que el mal no puede alcanzar. Una red posicionada en todo el país que tiene un contacto con las mafias internacionales. En México funciona así.
Si queremos mujeres jóvenes y que nadie pregunte tanto el por qué, buscamos en las universidades. Tenemos células que operan en cada ciudad universitaria del país, en cada facultad posible. Células compuestas por estudiantes, maestros, policías y secuestradores en la calle. Los maestros y estudiantes nos dicen que chica podría funcionar. Durante las fiestas aplicamos el truco más fácil y conocido: poner una pastilla en la bebida de quien vamos a secuestrar. Eso las atonta. Y con la excusa de que está borracha, la llevamos al coche y hasta su casa. Claro, es un decir. Así como tener presencia en las grandes ciudades, es importante también tener presencia en las zonas rurales del norte y el sur, como pueden ver. A las secuestradas las llevamos a enormes rancherías y casas de seguridad que en realidad son palacios ocultos a la vista de los demás. El país es demasiado extenso como para encontrar un cuerpo, y no tienen idea de cuántos ranchos y casas de seguridad hay en el país. Además, desaparecen estudiantes todo el tiempo. Las 66 mujeres asesinadas del 21 de marzo al 22 de junio fueron parte de un ritual que siempre se lleva a cabo. Los del 20 y 21 de marzo para el equinoccio de primavera. Los asesinatos que ocurrieron el 30 de abril al 1 de mayo fue por la noche de Walpurgis. Y en junio 21 o 22 fue por la entrada del verano. Todos estamos comprometidos con esto. Como rito de iniciación, los nuevos acompañados de los viejos miembros cometen un sacrificio. Y así, con sangre se marca la hermandad. ¿No hay más? El silencio inunda la sala de interrogación. Todos los investigadores están asqueados y asombrados. Pero en medio de esas náuseas, uno de los investigadores pregunta: ¿cómo logran que estén tan comprometidos? Lo grabamos. Todo lo que hacen en las reuniones, esas orgías, el uso de drogas, los sacrificios, lo grabamos. ¿Se imaginan el escándalo de un diputado ultracatólico, de familia ejemplar, participando en un ritual para invocar a Belial? ¿O fumando opio con un adepto de la Santa Muerte? ¿O llevando un sacrificio a mitad del campo? No, nadie lo imagina, pero eso ocurre. Todos implicados en la misma mierda con el fin de permanecer en el poder. Santeros, brujos, paganos, narcosatánicos, un aquelarre con un objetivo en común y creencias similares. La guerra entre el bien y el mal, caballeros. Los buenos están perdiendo. ¿Dónde lo hacen? ¿Dónde hacen esto? Una de las locaciones cercanas en esta ciudad es en la calle Avenida, en la colonia Casa número 616. ¿Y por qué nos das la dirección tan fácil? Porque quiero que lo vean. Los investigadores llevaron a Agustín a una celda. Después se movieron, y con ello a todos los elementos disponibles para llevar a cabo una operación a mitad de la noche. Un enorme despliegue con policías bien equipados y sus negros pasamontañas que solo eran iluminados por la luz de la luna. Los policías llegaron apresuradamente cerrando calles y encontrando su destino, la casa 616. Pero no era una casa común, esta en realidad parecía una fortaleza. Las enormes paredes que protegían la casa tenían un enorme alambrado de púas y una sola puerta de metal que tenía la cruz de Leviatán. Uno de los equipos de intervención rompe la puerta y los elementos armados entran apuntando a todo aquel que se mueva. Las horas pasaron registrando todo hasta que la mañana se hizo presente, y la casa, en efecto, resultó ser uno de esos palacios secretos donde ocurren todo tipo de cosas. Cada puerta que abrían de ese lugar era un pasadizo que se hacía cada vez más largo, y casi cada habitación tenía una persona o animal muerto con propósitos rituales, veladoras negras y rojas. En las paredes había sigilos dibujados. En otras habitaciones se encontraban dibujos de Baphomet, ollas con restos humanos y palos de monte consagrados. Aquel castillo de los horrores no terminaba. Debajo había una especie de búnker que servía como laboratorio de drogas. Dentro de ese búnker se encontró todo tipo de rifles de asalto y kilos de heroína, fentanilo y cocaína. Regresando a la superficie, uno de los elementos halló dos cosas que pondrían fin a este relato de horror. La primera, una habitación llena de 24 cuerpos en descomposición con las manos amputadas y orejas cortadas. 11 cuerpos correspondían al género masculino y 13 al género femenino. La segunda cosa fue una especie de salón que tenía la casa. Un salón donde había una estatua de la Santa Muerte que medía 3 metros. Llevaba un vestido blanco. Debajo de estas ofrendaban vinos y licores de marcas caras, pesos, dólares y euros. Alrededor estaban colocadas veladoras negras, cafés y doradas. Los investigadores indagaron más hasta encontrar que la casa 616 pertenecía a un miembro activo de la seguridad pública. Felices pensando que se anotarían puntos en la lucha contra las drogas y la corrupción, llegó un choque de realidad. El comandante de la policía, acompañado de un agente de los servicios de inteligencia del país, llegaba a la escena para felicitar a los investigadores, pero también para decirles que desgraciadamente el caso no procedería y no saldría a la luz.
De hecho, lo que se diría del caso es que solo era una casa de seguridad donde se guardaban armas y drogas. Nada más. Aquellas palabras se sintieron como un baldazo de agua helada. A escasos metros de la línea amarilla que divide la escena del crimen con el mundo civil, estaba un hombre de tez blanca, bien vestido. Ese hombre era un agregado de la embajada americana, y en pocos minutos a él llegaba un gran marquís color negro. De él bajaba otro hombre trajeado. Era Agustín, el detenido que según los investigadores habían encerrado en una celda. El caso quedaría enterrado. Para los brujos sería un caso de ceremonias mal realizadas. Para los periódicos sería una nota común que compone la violencia de este país. Para los organismos de seguridad, una cifra más en la larga lista de feminicidios y homicidios. Tiempo después, los investigadores que llevaban el caso de la casa 616 y la muerte de aquella chica hallada en Veracruz, descubrirían que Agustín era agente activo de los servicios secretos de la nación, estrecho colaborador de la CIA, la DEA, el Mossad y todo tipo de agencia internacional que espía y mata, y que Agustín ni siquiera se llamaba Agustín. Este era solo un nombre clave que usaba en Hispanoamérica. De esto jamás se volvería a hablar.